Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Sebastián Vázquez Montoto. Vamos a esperar a que se sume. Hola, Matías. Estamos esperándolo a Sebastián. A ver. Ahora te vamos a saludar por acá. Uy. Ahí lo saludamos a Sebastián. Que poner aceptar. Eh, Acá hola. está. Muy bien. Lo logramos. Lo Perfecto. logramos y tal cual. Bien, buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, Marce, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, sí, por supuesto. Ahí te mandan muchos corazoncitos, ¿los ves? Ay, qué bueno, buenísimo, buenísimo, gracias. No será por el coronavirus, ¿no? Justamente. No, no, son corazones. Está muy bien. Mira, ahí te dicen, vamos, Seba. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mientras se va sumando la gente, eh, te cuento a vos y a ellos cómo va a ser esto, ¿sí? Esta conversación puede durar maximísimo 1 hora, porque Ujú. Instagram nos echa. O Sí, hay sea, que ver si me aguantan, hay que ver si me aguantan. me aparece ahí arriba en 15 segundos, 14, 13 y ahí, ¡pum!, se termina. Así que lo podemos controlar, ¿sí? Ahí donde dice vivo se transforma en un relojito, vamos 2 minutos 8. Este, bueno, además, lo que vamos a hacer es vamos a tener una conversación. El tema de hoy es el amor en tiempos de coronavirus. Ujú. Y eh, la idea es que vamos a tener una conversación con vos. Cualquier persona que se quiera sumar a esta conversación y Ujú. hacer preguntas, lo puede hacer. Tiene que escribir su pregunta ahí en la pantalla de cada celular, dice comentar, escriben sus preguntas y lo que vamos a hacer es que yo te las voy a leer. ¿Sí? Perfecto. Así Ujú. queda grabado en el audio y en el video, y además vos no te tenés que preocupar por ir para abajo, por si queda, viste, estás hablando de algo, alguien hace una pregunta, se siguen sumando mensajes, entonces vos no tenés que empezar a mirar y mirar a ver dónde estaba esa pregunta, yo la voy a leer. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Después, otra cosa importante es que estas son conversaciones en vivo, ¿no? Entonces, eh, nada de esto está guionado. Entonces, cualquier pregunta que te hagamos que vos no quieras responder, estás en todo tu derecho de no responderla, ¿sí? Podés decir, prefiero esto no, o esto no tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando, o eso es muy personal mío, Ujú. ¿no? O sea, Está estás en bien. todo tu derecho, eso se respeta y no hay ningún problema. Así que, bueno, me gustaría, hasta mientras que recibimos algunas preguntas, que te presentes y que cuentes un poco tus tos. Bueno, mi nombre es Sebastián Vázquez Montoto, soy psicólogo, eh, soy el presidente de XB Asociación Civil, una asociación que trabaja básicamente en el tema del VIH-Sida, tratando de sostener la situación de las personas que viven con VIH y trabajando contra lo que nosotros decimos que es el gran tema o el gran problema de la enfermedad, la gran enfermedad del VIH, que es la discriminación, y eso también nos une a Cero a la Derecha, y hemos generado varias actividades en conjunto que tienden a esto, ¿no? A tratar de dar una respuesta a la discriminación y tratar de integrar en lugar de discriminar, ¿no? Ujú. Además, bueno, además de mis tareas clínicas como psicólogo, trabajo en salud pública ya hace muchos años,
coordinando en este momento en el municipio de Tigre el programa de VIH, ITS y hepatitis, dentro de la misma temática, y en los tiempos del coronavirus haciendo un poco de todo, porque estamos en un momento donde somos esenciales y ahí sí se ve que verdaderamente lo esencial es visible a los ojos en este caso, ¿no? Porque me parece que es un momento donde el sistema de salud necesita también estar apoyado por toda la gente y también de alguna manera que la gente se haga activo frente a un momento donde no es un tema de salud, sino es un tema de salud social, emocional y que todavía no ha comenzado. Por eso también me pareció interesante tu propuesta y aprovecho, Marce, para agradecerte esto de hablar de este tema desde otro lugar, a lo mejor desde estas facetas de mi presentación, desde donde yo puedo hablar de esto, ¿no? Quizás desde el lugar como terapeuta, desde el lugar de la sociedad civil y desde el lugar de la salud pública, ¿no? Donde uno ve todos los días la reacción también que tiene la sociedad a esto que estamos viviendo todos. Quizás más face to face, cara a cara, y no solo por la televisión, sino también viendo lo que le pasa y cómo le pasa a la gente eso, ¿no? Desde que siguen pasando las cosas que pasan siempre, a que claramente este tema nos lleva, nos obliga a cambiar nuestra forma de relacionarnos, porque en definitiva transforma nuestra realidad. Así que un poco de eso, no sé, quería conversar con vos y con todos los que se vayan sumando. Buenísimo. Empecemos despacito. Dale. ¿Cómo es trabajar hoy en salud pública ahí? O sea, no sé, ¿cómo cambió tu trabajo de hace mes y medio a hoy? Bueno, cambió, por ejemplo, en algo muy sencillo, que es la parte práctica, donde no hay días de trabajo y horarios de trabajo, donde el trabajo busca nuestros horarios y entonces por momentos no hay fines de semana, no hay feriados, no hay horarios, y nos reclama la situación, la respuesta a los vecinos, en mi caso, y en lo concreto de coordinar un programa sanitario como el programa de VIH, básicamente trabajando en lo que es prevención y todo lo que es acceso al diagnóstico. Estábamos comenzando a trabajar con los médicos generalistas de los centros de salud, la posibilidad de hacer, además del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento dentro de la atención primaria de la salud, que es una gran novedad dentro de lo que es el sistema de salud público, y el VIH y las hepatitis, y eso, bueno, quedó en suspenso. Todo esto nos llevó a que tengamos que replantear, y en este momento estoy coordinando algo totalmente distinto, ¿no? Estoy coordinando una especie de call center de salud dentro de la Secretaría de Salud del municipio de Tigre, con profesionales, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, que están viniendo a atender las consultas de los vecinos que llegan a través del teléfono, a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Así que mi trabajo en tiempos del coronavirus se modificó mucho, pero recibiendo también de la gente cuáles son sus preocupaciones. Y la verdad que estamos trabajando bastante, tenemos 2 líneas telefónicas que están todo el tiempo recibiendo entre 250 y 300 llamados por día en 8 horas, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque si seguirían los llamados y seguirían las consultas, y la gente está como con mucha incertidumbre, está con miedo, está como desorientada, esa es la palabra que me parece que me lleva a mí a ir pensando estrategias para poder orientar a la gente, desde la vacuna antigripal, que es algo que está en este momento quizás en la cresta de la ola de la salud pública, el uso de los barbijos o de los tapabocas como obligatorio dentro del municipio de Tigre, fue uno de los primeros municipios que lo propuso como obligatorio, o lo impuso como obligatorio por decreto, y hoy ya en la ciudad de Buenos Aires, ya en pocas horas, o ya mismo está firmando el decreto en la provincia de Buenos Aires, así que es como que todo es muy dinámico, no se puede terminar de proyectar algo porque ya hay algo nuevo que aparece
y que nos obliga a hacer un cambio. Entonces, por un lado, eso me pasó a mí y veo que la salud pública también recibe un tema nuevo, inédito, que ni el más especialista ni el de mayor jerarquía de salud entiende. Viste que los mismos infectólogos todo el tiempo dicen, redicen, rediseñan, porque así como va cambiando la cepa del virus y el virus va mutando, también va mutando las estrategias para prevenirlo. Entonces, Claro. primero que el tapabocas no, ahora que el tapabocas sí, primero que se transmite de tal manera y que no hace falta esto, y ahora sí. Entonces es como que es muy dinámico. Y así es dinámico también la estructura de salud, que claramente ha tenido que cambiar su forma de fondo, ¿no? Mm, mm. Ahí te están mandando saludos desde Estados Unidos, te dice que tenés mucha Ah, razón en todo lo que decís. bueno, muy bien. Bueno, Estados Unidos, la verdad que eh, tiene una situación muy lamentable, Estados Unidos, Italia, Europa, ¿no? O sea, ver esas calles vacías, la gente que no transita, yo viniendo, recién saliendo de la Secretaría de Salud, ver muy poca gente en la calle, las calles desoladas, como sin vida, ¿no? O sea, Mm, y por otro lado, como esperando de cuándo esto pasa, ¿no? La pregunta que nos hacemos todo el tiempo es, ¿cuándo pasa? Y decimos, ¿pasa? Y lo ponemos entre signos de pregunta. Entonces, a mí me ocurrió cuando hablábamos fuera de esta transmisión, la idea de poder conversar, a mí inmediatamente me vino por una cuestión gramatical esto de El amor en los tiempos del cólera, esa obra tan afamada que lo mm, llevó tan lejos a Gabriel García Márquez, un autor recientemente desaparecido, latinoamericano, colombiano, otro de los países que está sufriendo mucho este tema. Eh, mm, y me pareció que El amor en los tiempos del cólera, desde que lo leí por primera vez en la escuela secundaria, me hizo pensar mucho esto, ¿no? Y el amor, ¿no? mm, Un concepto tan particular, tan individual, tan difícil de definir, ¿no? Entonces pensaba mm, que García Márquez inventa a través del amor en los tiempos del cólera como un relato donde el amor, digamos, desafía el tiempo, ¿no? Y en este mm, momento estamos desafiando un tiempo que no conocemos, con un enemigo silencioso que tampoco conocemos y que va cambiando y va mutando todo el tiempo como para disfrazarse que no lo terminemos de conocer y no terminemos de descular por dónde prevenirnos, por dónde nos puede atacar, a quiénes puede atacar de nuestros seres queridos. La verdad que es una situación medio alienante, pero me pareció que la figura del amor es algo que en la novela misma termina venciendo el tiempo, ¿no? Y termina uniendo a los protagonistas. Entonces me pareció como que pensar en el amor es pensar también en los vínculos, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros en este momento con los vínculos en general, con los vínculos con nuestros hijos que conviven con nosotros 7 por 24, todos los días, todo el tiempo, con las parejas convivientes y las parejas que viven separadas y tienen que pasar este momento de aislamiento separadas. Por otro lado, la educación de los chicos, que si van o no van a empezar las clases, uno escucha cosas dentro de las cocinas, digo, de las secretarías de salud y a lo mejor de los funcionarios que tienen el poder para pensar en los lineamientos, y a lo mejor se habla de que este comienzo de clases o el comienzo de las actividades regulares lleve mucho más tiempo que 15 días más, ¿no? ¿Y qué hacemos con los chicos? ¿Y qué hacemos con nosotros? ¿Y qué nos pasa a nosotros con los vínculos y esta nueva realidad que nos toca vivir, que se nos impuso y no nos pidió permiso para entrar, ¿no? No tocó la puerta, se mm. impuso y apareció. Entonces, de alguna manera me parece que este desafío del amor tiene que ver con poder recrear los vínculos que todos tenemos, ¿no? Y sobre todo uno, que es el más invisible de todo, que es el vínculo con uno mismo, ¿no? Es el vínculo que uno va transitando con uno mismo en la cabeza, en el alma, en el corazón, todo el tiempo a medida que ve, escucha, siente, ¿no? Mm, En este tiempo del coronavirus. Aparte,
hay muy pocas letras que diferencian la obra de García Márquez con este título que se me ocurrió pensar a mí como tomar como eje, ¿no? El cólera también es una enfermedad, también es un sentimiento el cólera, ¿no? Y a pesar de eso, ¿no? Cuando hay verdadero amor y hay verdadero vínculo, y hay verdadero deseo de sostenimiento de eso, es capaz de superar esas adversidades. Eso es lo que nos dice García Márquez en una obra que tiene principio, nudo y desenlace. Nosotros tenemos recién una introducción. La obra se está escribiendo y la tenemos que escribir, creo que entre todos. Sí, le quería decir a toda la gente que se suma que si quiere hacerte preguntas las puede escribir y que vos las vas a ir respondiendo. Mientras que no hagan preguntas, te voy a ir preguntando yo, ¿sí? Dale, por supuesto. Cuando me dijiste este título, yo lo que pensé era, hace un tiempo hubo un apagón en Estados Unidos y nacieron los baby boomers, ¿no? Como una generación. Sí. Digo, eso fue como un apagón que fue corto tiempo, la gente como aprovechó el momento. Esto que es un poco más largo y que también afecta a la gente de otras formas, ¿no? Porque, o sea, me imagino que vos como psicólogo lo estás viendo también y después te lo quería preguntar o que sea la respuesta a esta pregunta. Digo, ¿vos te imaginás que dentro de un tiempo tendremos la generación del coronavirus? ¿O la gente no está tan apta para el amor romántico y el sexo? Bien, está buenísima la pregunta y tenía ahí, en base a esto, a lo último que dijiste, al tema del sexo, que más allá de la relación sexual, la cuestión sexual, tiene que ver con el encuentro, ¿no? Me parece que la cuestión sexual empieza desde la relación esta que te decía con uno mismo, pero hay una frase que yo anoté de El amor en los tiempos del cólera, que dice, el amor del alma de la cintura para arriba y el amor del cuerpo de la cintura para abajo, hablan los protagonistas, y en un momento hay una frase que me impactó, porque es una frase que pareciera, ¿no? Como que uno, si la lee desde hoy, con el diario del martes en este caso, diría, che, pintada para lo que nos está pasando. Fíjate, ¿no? Dice, lo más absurdo de la situación de ambos, habla de la pareja, ¿no? De los protagonistas, era que nunca parecieron tan felices en público como en aquellos años de infortunio. Pues en realidad fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de un medio que no se resignaba a admitirlos como eran, distintos y novedosos y por tanto transgresores. ¿No? Como que quizás, no sé si responde un poco a lo que vos me estás diciendo, pero como que, ¿qué pasará? Es muy difícil. Te decía, estamos recién escribiendo todos juntos, como sociedad mundial, te diría, ¿no? Ni hablar como sociedad argentina, una nueva obra, ¿no? Una nueva obra que la verdad que todavía yo no creo que hayamos empezado ni siquiera a escribir la trama, el nudo en sí. Creo que sí, las cosas van a cambiar. Y creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Y vos decías, bueno, vos como psicólogo, después te voy a preguntar, y las nuevas tecnologías y esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, esto vivo de una red social, un sistema de internet que colapsa por momentos porque la forma de comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, de hacer actividades, en mi caso de trabajar, es por esta vía. Y cuán distinto es ver a alguien en persona, como cuando nos encontramos con vos, Marce, y nos miramos a los ojos, charlamos, miramos los gestos que hacemos. Es como muy difícil, ¿no? Vernos prácticamente del pecho para arriba, ¿no? Como decía, ¿no? Bueno, es el amor del alma, de alguna manera, de la cintura para arriba. Sí, porque además te veo un poco pixelado, entonces tampoco te veo muy nítido. Ah, bueno. Y también, y por momentos, me parece que esto que estamos viviendo ahora, nosotros como en vivo, es un poco lo que nos pasa como sociedad. Estamos tratando de conectar pensamientos, sentimientos e imágenes a todo esto, ¿no?
una de las cosas que sí me parece que ha llegado para quedarse es esto, es la tecnología, como un medio de comunicación válido o alternativo para algunos encuentros. Me pasó hace poco tiempo, cuento algo que me parece muy, muy interesante, ¿no? Con un grupo de amigos que yo quiero mucho, que somos muchos, somos como 17, nos juntamos a comer asados y nos resulta muy difícil encontrar un momento para juntarnos y que estemos todos y que todos estemos sin ninguna otra ocupación familiar, ningún compromiso laboral. Y sin embargo, hace muy poquito, la semana pasada, en media hora armamos un encuentro. No éramos los 17, pero había muchos, que seguramente no lo podíamos haber armado en media hora. Claro. Y esto nos permitió armarlo en media hora. Algunos estaban con su copa de vino, algunos estaban con una bebida gaseosa, algunos estaban comiendo algo, y cada uno estaba en su lugar y también compartiendo el lugar. Me parece que esas cosas llegaron para quedarse, ¿no? Hablaba con un amigo sacerdote, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasará, supongo, que en las otras religiones. Decía, ¿cómo es dar misa por Facebook, ¿no? Y tener un templo que entran 500 personas, 200 o 1500 personas, y estar vos solo frente a un teléfono o una computadora. Ay, no. Y me decía, la verdad que es raro, me decía uno que es muy tecnológico, este sacerdote transmitía por Facebook en una computadora y por Instagram a través de un teléfono. Yo tenía dos medios, ya es como sofisticado. Está súper avanzado. Estaba solo y me decía, y en el fondo cuando yo levantaba la mirada por sobre la pantalla, no había nadie. Era un templo donde retumbaba la voz, y le digo, bueno, ¿y qué te devuelve eso a vos como alguien que está generando algo y del otro lado hay gente? Más allá de que veas cuántas personas conectadas hay. Y me decía que quizás detrás de esas 600, 700 personas que se conectan en cada misa, dice, quizás hay muchos más que a lo mejor no podían o no venían o no les daba para venir y ahora sí están compartiendo esto con nosotros. Entonces, parece que hay muchas cosas que sí llegaron para quedarse y son positivas. Eso es por tomar un ejemplo. Sí, ¿y vos crees que esa gente que se sumó, y esto tiene más que ver con como la sensación de cada uno, ¿no? Esa gente que se suma ahora, ¿vos crees que es porque no podía, o porque no le daba, o porque, no sé, tenía que cuidar a los hijos y no podía ir, o por alguna como tema, pero que tenía interés? ¿O vos crees que hay gente que se tornó a la religión en este momento como un salto de fe por una necesidad emocional? Está buenísima la pregunta, no me la puse a pensar y la tendría que pensar, ¿no? Pero más que la cuestión religiosa, creo que uno está tratando de sostener la realidad antes del coronavirus o antes de la pandemia, a toda costa, ¿no? Los que iban a las misas o al templo o a determinada reunión, se trata de sostener esa estructura que es insostenible porque cambió, porque ya no nos podemos encontrar, porque si vos y yo estaríamos conversando ahora cara a cara, tendríamos que usar un barbijo. ¿Por qué? Porque en esas microgotas de saliva que pueden salir de mi boca o de la tuya, podemos infectar las superficies que tenemos delante, podemos tocarla, podemos llevarla a la mano, a los ojos. Cambia todo. Entonces es imposible sostener esa realidad. Por eso cuando te hablaba de una nueva realidad, es que vamos viendo minuto a minuto cómo se va armando esta nueva realidad. Y en base a esto, cómo vamos armando los vínculos. Este vínculo de mi amigo sacerdote con sus fieles o con los feligreses. Fue Semana Santa y el Papa hizo el Vía Crucis solo prácticamente. Era terrible ver la Plaza de San Pedro que está colmada sin nadie. Y sabiendo que Italia es uno de los países más castigados por el coronavirus y que dentro del Vaticano hay un montón de casos. Entonces, como que necesariamente estamos obligados a cambiar eso. Pero hay cosas, así como te digo, que llegaron para quedarse, me da la sensación de que hay muchas cosas que son irreemplazables y que tienen que ver con el contacto que nosotros necesitamos como seres humanos tener y como latinos, ¿no? Realmente. Claro.
tener el contacto físico, mirarnos, encontrarnos, ¿no? Hay mucha gente que de repente en sesión y demás me cuenta que, bueno, me escapé a ver a mi hermano, a mi hermana, a un amigo para tomar unos mates. Claro, que no pudieron compartir, porque no se puede compartir, porque en realidad no es que uno duda del otro, pero uno no sabe, y no sabe lo que es este virus, y no sabe la letalidad que tiene. Los que saben dicen que en una de esas tenemos suerte y en este viraje o esta mutación del virus logramos que el virus no sea tan letal, que sea un poco más leve, que no sea tan fulminante como fue en Italia, por ejemplo, o como es en Estados Unidos, que va más allá de las medidas de aislamiento o de protección, sino va a la mutación del virus, ¿sí? Lo explico así porque no soy infectólogo y no voy a jugar de infectólogo, pero sí desde un punto de vista un poco más quizás de sentido común. Entonces lo que veo que hay cosas que sí han pasado. De hecho, a mí como psicólogo en el consultorio se trabaja de una manera que no es la misma que se trabaja a través de este medio. No quiero decir que uno no tenga un encuentro, pero es distinto. Y para el paciente es distinto, ¿no? Porque el paciente llega a un lugar después o antes de una tarea, hace un corte, se toma el tiempo para tener ese espacio que es de él, es de ella en ese momento, y que ahora tiene que irse a otro cuarto en la casa, y si no hay nadie, y que nadie escuche, y la intimidad, bueno, la intimidad tiene que ver con este cambio de los vínculos, y es difícil tener intimidad en estos momentos también. Entonces, hay muchos pacientes que a lo mejor les cuesta, más que a otros, continuar los procesos terapéuticos a través de estas vías electrónicas. Y por otro lado, como terapeuta, se dan situaciones que son realmente, únicas e inéditas, que es, por ejemplo, poder entrar a la casa y a la realidad concreta del paciente, que uno imagina cuando se cuenta, ¿no? Me pasó hace muy poquito, en la semana pasada, en una sesión con una pareja, que también era un tema, atender a una pareja, ¿no? En la casa, claro, con su hijita de 1 año, con el perro, con su teclado, con su guitarra, porque hacen música, y ver cómo se miraban, cómo era su realidad, qué pasaba entre ellos con esa hija que hablábamos y que yo imaginaba y lo podía ver. Entonces hablaba con otros colegas y decía, por ejemplo, esto es algo que no nos pasó nunca, o sea que a mí es la primera vez que me pasa, cuando me cuentan cómo es la relación de mía con mi hijo, con mi hija en mi casa, o cómo es la realidad que estoy viviendo en esta situación de aislamiento. Bueno, en este caso la puedes ver directamente. Y esas son cosas que son inéditas y únicas. Esto desde el punto de vista profesional. Pero sin duda, difícilmente se reemplace el espacio que uno genera, tan especial que nosotros llamamos encuadre en las ciencias de la salud, que ese es el lugar donde uno siente tranquilidad, donde se siente cómodo, donde se siente libre de alguna manera. Claro, es como un lugar seguro. Si haces terapia dentro de tu casa, es como, ¿dónde? ¿No? Como, ¿dónde encontrar ese lugar seguro para poder abrirse y contar? Claro, un paciente que hicimos por primera vez esta modalidad, empezó a mirar para todos lados y hacía así, ¿no? Y miraba, y de repente dijo, no, auriculares, entonces se puso los auriculares, por lo menos dice, no escuchan lo que vos me decís. Con una cuestión muy paranoica, ¿no? Claro. Cómo es conservar la intimidad en un lugar donde no hay. Muy difícil. Por eso digo, nuevas formas de relacionarse, nuevos vínculos, ¿no? Estos vínculos. Y lo que pasa con una pareja, como te digo, que de repente, a lo mejor estoy pensando también en casos de pacientes. Una paciente que está haciendo su aislamiento preventivo, obligatorio, con su pareja en su casa. Cada uno en las casas de cada uno y manejándose por estos mismos medios.
¿no? Y reclamándose y peleando y reconciliándose todo por este medio, ¿no? Claro. Por otro lado, los que viven juntos y donde tienen que a lo mejor pasar muchos más tiempos o tienen menos lugar de relajación esa Mm. relación. Donde uno dice, bueno, si me enojo con vos me voy a hacer las compras. Bueno, ahora no podemos salir. Si me enojo con vos, me desenojo o hago algo, pero con vos, No ¿no? hay chance. No hay chance. Entonces me parece que son todas cosas novedosas que nos pasan, y que son un desafío, ¿no? En Mm. algunos casos me parece que son desafíos que nos van a ayudar a fortalecer esos vínculos. Y en otros casos, como son situaciones muy límites y que nos ponen y nos obligan a experimentar situaciones, yo digo, de callejón sin salida o de fin de mundo, pero no porque el mundo se vaya a terminar, sino como son situaciones tan límites, porque uno no sabe qué pasa después, Mm. también pueden generar que uno reconozca, vea al verdadero otro, ¿sí? Viendo al verdadero yo. Te dije que el primer vínculo que uno revisa en esta novedad, como decía el libro de Mm. García Márquez, esta novedad, y por otro lado la transgresión, es cómo nos llevamos con nosotros mismos, cómo me llevo con mi cuerpo, cómo me llevo con mis tiempos, con lo que va pasando por mi cabeza, cómo domino la ansiedad de pensar cómo va a hacer esto una vez que esto pase, y si esto pasa o no pasa. Mm. Me parece que son muchos planteos, y eso uno lo lleva después al vínculo con el otro, con la pareja, Sí, con los hijos, donde los hijos ya no son tan amorosos como uno los veía un ratito en la casa cuando volvía de trabajar. Ahora los hijos claro. son personas que están aburridas, que no tienen actividad concreta ni vínculo con otras personas, y agradezcamos que estos medios hacen que los chicos se relacionen también a través de videollamadas, a través de algunas redes sociales, a través de la Play, que es yo creo que un gran invento conectivo hoy por hoy, porque los chicos hablan por la Play, se comunican, Sí. juegan juntos a distancia, pero están juntos de alguna manera. Lo mismo que pasa en casa cuando uno ve que los chicos juegan, los dos juntos, pero juegan al juego cada uno por su lado, ¿no? Este Mm. fenómeno que tanto nos llamaba la atención, hoy lo vemos en concreto porque uno está en casa y otro está en su casa. Entonces es como que todo nos obliga a ir modificando en esta realidad y en estos tiempos del coronavirus, también nuestros propios tiempos o nuestros nuevos tiempos. Mm. Y vos así como termómetro social, la gente como vos sentís que sigue como bien, pasa, por ejemplo, yo en mi entorno tengo gente que, o sea, está muy bien, que mantuvo la alegría. Ayer justo estábamos hablando con, con Víctor, que él dirige una ONG que se llama El Pobre de Asís, que tiene hogares de personas con discapacidad en situación de calle. Y él decía, bueno, la verdad que una de las cosas buenas es que en los hogares se mantuvo la alegría, ¿no? Claro. Como la gente no se deprimió, como están bien anímicamente. Uh-huh. Yo en mi entorno tengo gente que está muy bien, hay gente que como tiene sus días, pero también tengo gente que como se ha deprimido mucho, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay gente, o sea, hay gente que es autónoma o monotributista que no está cobrando, pero pues hay gente que inclusive tiene su trabajo y sigue cobrando, pero que se ha deprimido mucho. Totalmente. Vos como termómetro social, ¿cómo lo ves? Como, no sé, un porcentaje si querés. No, está bueno, agrego a tu comentario, me parece que es muy válido esto que estás diciendo. Justo lo hablaba con una compañera de trabajo hoy, ¿no? Me dice, ustedes van a tener mucho trabajo una vez que esto termine, ¿no? Y mi Mm. respuesta fue un poco humorística, diciendo, seguro que vamos a tener mucho trabajo, ahora vamos a ver quién tiene para pagarnos el trabajo. Eso va a ser, es como humorístico y a la vez es pensando que obviamente esta realidad que uno ve desde casa, ¿sí? A los que tenemos que trabajar porque somos personal esencial, cómo la realidad
del futuro, de lo que va a venir, es imposible de evadir. Y esto es lo que a lo mejor deprime. Deprime porque uno está en contacto con la muerte, ¿no? Y eso me impactó a mí, la relación del amor en los tiempos del cólera con el amor en los tiempos del coronavirus, ¿no? Que es un amor que trasciende las adversidades, es el amor que trasciende la muerte. Vos recién decías, Víctor conserva en esa comunidad que trabaja la alegría. Debe tener que ver con él y con la gente que trabaja, que contagia a la gente de bienestar, de comodidad, y de a lo mejor mirar menos hacia adelante, levantar menos la mirada y tratar de ver un más allá, un futuro que, como te decía, que es muy difícil de ver porque recién estamos escribiendo la introducción. Insisto con eso, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo que quizás sí haya más, vamos a decir, trastornos que tengan que ver con el ámbito emocional, personas que tendientes a la depresión, o más depre, por decirlo de alguna manera, decaigan un poco más y les cueste más levantarse. Esta cuestión de aislamiento y de no trabajo hace que uno, cuanto menos hace, menos ganas de hacer tenga. Y por otro lado, la realidad económica, ¿no? La realidad económica que tiene que ver con que mi trabajo tiene un valor, y por ende, si mi trabajo tiene un valor, yo tengo un valor. La valorización es como una cuestión muy dinámica que nos ayuda a sostener la autoestima y el narcisismo que nos sostiene. Ahora, cuando eso empieza a desdibujarse en un clima de incertidumbre, es como muy difícil. Por eso, digo, acompaño tu comentario, no puedo dar una respuesta o pensar más allá de eso. Sí sé que las cosas van a cambiar y que no van a ser fáciles para la humanidad, creo. Igualmente creo que de toda crisis tiene que ver con la posición de cada uno, la posibilidad de salir fortalecidos de esto, ¿no? Por el amor en este caso, ¿no? Cada uno le pone el tinte que quiera a esto que es el amor. Pero verdaderamente sí va a ser a nivel futuro situaciones un poco más difíciles, porque vos decías del trabajo, por tomar un aspecto, hay una frase que dice que el trabajo dignifica, me hace digno, me permite sentirme útil, sentirme valioso. Si no trabajo, si no puedo poner eso al servicio, mis servicios al servicio de lo que hago, y sentir el feedback de eso, es muy probable que algo me empiece a pasar, que haya un ruido interno, ¿sí? Por eso también, y quiero destacar a muchos colegas míos de diferentes lugares del mundo y de diferentes lugares del país que están ofreciendo apoyo, ayuda, escucha psicológica a la gente que necesita en este momento pasar este momento, ¿sí? Claro. Y la verdad que admiro y aprovecho para agradecerles a todos los que dan su tiempo y ayudan a los demás desde muchos lugares. Pues es un momento donde hoy hablaba con una amiga que lleva adelante un proyecto muy lindo, en General Pacheco, se llama Duchas de Santa Teresa, que reciben hombres y ya también mujeres ahora en situación de calle, donde empezaron siendo unas duchas para que se puedan bañar, cambiar la comida, darles ropa nueva, y claro, eso no está funcionando de la misma forma. Entonces hay que necesariamente cambiar ese formato. Entonces, la gente que vive en la calle sigue viviendo en situación de calle, la gente que en la pobreza sigue viviendo en la pobreza, y la gente de clase media, como decís, el monotributista, el pequeño contribuyente, es como que le cuesta sostenerse por encima de las líneas de la pobreza y no caer por debajo. Esto viene sucediendo. Esto vino como a generarnos un movimiento de piso, y también, por otro lado, a atraer muchas almas creativas, porque viste que las crisis también nos dan la oportunidad de sacar a veces cosas que hay dormidas adentro nuestro, y viste que hay de repente 25.000 personas que hacen barbijos, que hacen máscaras protectoras, que tienen proyectos de aplicaciones para
la circulación, para el tránsito, para la creatividad aparece en tiempos de crisis, ¿no? Porque, digamos, coronavirus, cólera, son momentos de crisis, momentos de fractura que obligan a cambiar. Sí, y también para mí momentos como de gran, no sé, solidaridad, ¿no? Hoy, por ejemplo, sucedió algo que me emocionó mucho. Mi hermana es médica, pero ella no hace medicina de hospital, ¿no? Entonces tiene su consultorio, lo tuvo que cerrar, y hoy una paciente le escribió por WhatsApp y le dijo: doctora, estuve pensando mucho en usted, estuve pensando que la quiero ayudar, así que si quiere yo le pago una consulta por adelantado y después cuando esto se levante, me voy a atender en algún momento, ¿no? Y la verdad es que me emocionó muchísimo, ¿no? Como con una conciencia, ¿no? Y con una solidaridad, porque obviamente que ya casi hace un mes que no se está cobrando, no se están generando ingresos, entonces realmente ahí mando corazoncito. Realmente es como un gesto hermoso y se están generando, también hay aplicaciones que, no sé, hay una creo que se llama como Ayuda a un emprendedor o salvar a un emprendedor, una cosa así, que hay como distintos negocios que se sumaron a esa aplicación y que también podés comprar cosas por adelantado, como compras una picada o compras un kilo de helado o compras distintas cosas y como si fuera un grupón, pero con una distancia un poco más lejana, no es que vence, sino que recién lo podés cobrar dentro de quién sabe cuándo, ¿no? Pero me parece que es muy interesante esto que, como vos decís, como la creatividad, bueno, tenemos que ver cómo hacer para pasar este momento. Sí, a ver, es conmovedor esto y se reproduce en un montón de gestos, ¿no? Esto que a veces circula por las redes sociales, estos carteles que deja a veces la gente en un edificio diciendo si hay una persona mayor que necesite algo, un medicamento o hacer las compras. Me parece que en ese sentido el argentino es sumamente solidario. Lo que me parece que tiene de distinto este tiempo es que la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, hace que todavía no podamos afirmarnos sobre esos lugares de solidaridad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay aplausos todas las noches para todo el personal de salud. En mi casa aplaudimos, y aplaudimos a todos, nos aplaudimos a nosotros mismos y aplaudimos a toda la gente que nos ayuda a ser esenciales, a toda la gente que se queda en la casa, y que le está poniendo garra desde ese lugar, porque no es fácil quedarse en casa, no es una licencia, no. Vacaciones. Y me parece que todavía no explotó el espíritu solidario, porque, insisto, estamos escribiendo la introducción de esta novela, que espero que tenga un lindo final y que podamos vencer con el amor esta pandemia. Pero sí, es algo inédito. Entonces no podemos, quizá todavía, como hizo la paciente de Paula que me contabas, ¿no? Que pensar, haciendo tanta trascendencia de pensar en el otro, que es médico, pero que también vive de la consulta que yo estoy teniendo, ¿no? Y de repente, por otro lado, la otra cara, ¿no? Aplaudimos a los trabajadores de la salud y por otro lado queremos saber dónde están los infectados de coronavirus en mi barrio, que nos identifiquen dónde están, que si hay alguien, algún personal esencial, sea de las fuerzas de seguridad, sea médico, en el lugar donde yo vivo, trato de no compartir o aparecen situaciones de discriminación, cosa que no se entiende. Sí. Con esto no estoy diciendo ni acusando a nadie, estoy normalizándolo porque me parece que estamos todos, y me incluyo, estamos todos en un momento de aprender y ver de qué se trata esto, ¿no? De entender. Justo
ayer o hoy vi como un aviso de la Defensoría del Pueblo o la Defensoría del Público, no me acuerdo, que decía como si hay algún personal de salud en tu edificio que es discriminado por ser personal, como avisá, ¿no? Como que hay que denunciar esa discriminación. Totalmente, totalmente. Y la denuncia no es siempre negativa y es buscando la justicia o que venga la policía, sino tiene que ver a ver, están los médicos, los enfermeros, la gente, los profesionales de la salud, la gente de las fuerzas de seguridad, la gente que está tratando de que la gente tome conciencia, escuchando. Los demás tienen que hacer eso, ¿no? Me pasó el miércoles pasado, que volvía justamente de la Secretaría de Salud y de Tigre, y en el acceso de 197 y acceso Tigre, para los que conocen, paré y en general venía parando con el auto y había un auto, a lo sumo un auto más en el semáforo, ¿no? Porque no hay gente circulando. Y conté 19 autos. Había muchos autos. Era como sería como el viernes de la Semana Santa, porque fue el miércoles, que justo fue el miércoles que después el jueves fue feriado. Y de repente yo empecé a mirar y dije, tantos autos hay acá alrededor, ¿qué hace toda esta gente en la calle? ¿Son todos esenciales? De repente se juntaron todos acá. Y en eso, como para darme una respuesta, apareció un chico que muy en su situación, apareció por debajo de los autos con unas clavas, un artista callejero con unas clavas con fuego y empezó a hacer malabares. Entonces yo me quedé como diciendo, me parece que todavía no terminamos de entender, sin juzgar a nadie, Marce, quiero ser claro. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, no pasó nada, ¿no? Como el número de muertos no es grande, como el número de infectados no es grande, acá no pasa nada. Voy con las clavas porque necesito comer, y lo entiendo a ese chico, y entiendo a los que estaban en el auto, imagino las situaciones, de ver esenciales, no esenciales, pero ver esa escena cotidiana, de la vida cotidiana, previa a la pandemia, te soy sincero, me generó como mucha angustia, y me generó como bronca al mismo tiempo, como diciendo, todo lo que yo acabo de hacer desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, como que me desmoralicé, como se dice, ¿no? Me quedé como diciendo, me parece que no estamos pudiendo entender qué es lo que está pasando. Por un lado entiendo ese chico, sobre todo, ¿no? Entiendo ese chico, que a lo mejor necesitaba unas monedas para comprarse algo para comer. Pero me llamó la atención las clavas con fuego, o sea, como diciendo, esto es normal, acá no me ha pasado nada. Y de verdad que trabajamos día a día para que las cosas cambien, nos resulta como muy difícil entender eso que pasa. Sí, sí. Bueno, el otro día estábamos hablando con Gus, Gus también es psicólogo, y él hablaba sobre por qué es tan difícil para nosotros seguir las consignas, ¿no? Sí. Estuvo muy buena la conversación porque, viste, hablábamos mucho sobre, bueno, esto de, como vos decías, bueno, no hay tantos muertos, no hay tantos infectados, como no podemos ver realmente la magnitud, y es todo tan nuevo y tan cambiante, como vos decías al comienzo, bueno, antes no se podía hacer, ahora sí, antes no, ahora sí, esto antes mejor no, ahora obligatorio, ¿no? Entonces como, al ser tan cambiante también es como, bueno, no sé, como digo, en el común de la gente, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué quiere? Como a veces genera como o tedio o descreimiento, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un problema con los barbijos, ¿no? Y toda la gente que usa anteojos, me parece, tiene el mismo problema. Yo me pongo el barbijo y se me empañan los anteojos. Totalmente, ¿no? sí. ¿Qué hago? ¿No? Digo, bueno, tengo que ir al supermercado y no puedo ver las cosas que agarro. Yo entiendo que es por mi salud y mi vida, pero, viste, es como me da bronca.
Sí, sí. Bueno, está bueno lo que decís. Con la anécdota, lo que dijiste final, me da bronca. Es que esto también genera angustia, como dijiste, y también genera Sí. bronca, ¿no? Genera bronca que cuando uno pasa por un supermercado o por un local, que haya 10, 20 personas haciendo una cola a 1,5 metros y que entren una por vez y que esa compra que duraba 10 minutos dure 1 hora y media. Mm, Y cuando el que puede y tiene todo el día para decidirlo, pero el que no tiene todo el día también es difícil. Este, y los vínculos, ¿no? Hablábamos todo el tiempo, estuvimos hablando de los vínculos y decíamos, ¿qué pasa con los vínculos de los abuelos con los nietos? Los abuelos, quizás los adultos mayores, digo, son de los más vulnerables a este virus, como a otros, por su ujú. edad, por la situación. Y creo que es un alimento al alma compartir con los nietos. Pero hoy lo menos aconsejado es que los nietos compartan con los abuelos. Claro. Y sin embargo, o sea, es como que vamos en contra de lo que promocionamos como vínculos, pero tenemos que, insisto, necesariamente reprogramar esos vínculos y que los vínculos sean de otra manera. O los padres que a lo mejor están separados y les toca en este momento estar separados de sus hijos, Mm. pasando este... Ay, se me cortó. Ahí volviste. Ahora, ahí Volviste. está. Bien, muy bien. Estabas diciendo de los padres separados. Claro, entonces te decía, ¿no? Los padres separados sucede eso, ¿no? Sucede que a lo mejor les toca pasar con sus hijos este momento separados Mm, y tener que vincularse con ese hijo a pesar de esto, ¿no? Y los chicos se aburren y los chicos demandan y los chicos pierden su cotidianidad igual que nosotros, ¿sí? Quizás, bueno, mm, en lo personal es difícil plantearlo, sino escuchando lo que pasa alrededor, porque bueno, a mí no me tocó tener que descontinuar tanto, pero sí cambiar totalmente mi forma de trabajar, desde lo que es el consultorio, pasarlo a una compu o a un teléfono y cambiar mi dirección de un programa sanitario por un call center, ¿no? En este momento decía el secretario de Salud de Tigre, que me pareció interesante, hay que vivir este momento como un momento de guerra, y en la guerra uno nunca sabe cuándo le van a venir las bombas y de dónde van a venir, tiene que estar mm. preparado. Entonces cuando a veces vemos estos lugares para aislamiento, que preparan los militares, que preparan algunos municipios, acá en Tigre tenemos uno grande y fue uno de los primeros, me generó mucho revuelo, verlo en vivo hace casi un mes fue algo muy fuerte, les confieso, para mí, ¿no? Y sin embargo decir, y eso a lo mejor puede estar lleno de gente en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, nada, me parece que Mm, hay que pasarla sí. y tratar de buscarle un sentido cada uno en sus adentros y en sus Ujú. vínculos que tiene más cerca. Sí. Acá Jordi nos dice, ojo el tiempo, nos quedan 6 minutos todavía. Y a mí muy poca Yo batería, en cualquier momento se me termina. Ay, eso es una cosa que me olvido decir. Recuerden de cargar la batería cuando vamos a hacer las conversaciones. No, lo otro que te quería comentar con la elección de tu título del amor en los tiempos de coronavirus es que en los primeros días de la cuarentena me dediqué a hacer algo que hace mucho tiempo había pensado que quería hacer, pero que no había hecho nunca, que era transcribir una entrevista que le hizo mi tío a mi bisabuela. En el año 76 le hizo la entrevista, hace un par de años nos pasó el audio y yo la quería transcribir, la quería escuchar, ¿no? Uh-huh. Y ella cuenta cómo la madre de ella, o sea, mi bisabuela, que nació en Rusia y vivió en Rusia, tuvo en la época de la Primera Guerra Mundial cólera, ¿no? Y que
estuvo en cuarentena también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el marido de ella estaba en la guerra cuando ella, o no sé bien cómo lo relata ahí, cuando ella la diagnostican con cólera y la ponen en cuarentena, él vuelve a la casa, ¿no? Ujú. Entonces, el amor en los tiempos de cólera, ¿no? Y la cuarentena me resonó mucho. Claro. Eh, y yo lo que pensaba y pensé mucho y mucho todo este tiempo fue qué diferente esa cuarentena en 1916-17 y esta cuarentena 103 años después, ¿no? Ujú. O sea, estamos pudiendo tener esta conversación, vos en Tigre, yo acá, Ujú. nos podemos comunicar, como tenemos entretenimiento por todos lados, los teatros nos ponen obras de teatro, tenemos cine, como hay un Sí, montón de posibilidades ujú. que hace 103 años no había, ¿no? Había, tal cual, tal cual. Este, Así que eso me pareció súper interesante, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y Este, cómo siguen separándonos las vicisitudes de la vida y juntándonos los sentimientos y los vínculos, ¿no? Siguen reuniéndonos o desuniéndonos, pero necesariamente están ahí. Me parece que es un buen momento como para releer El amor en los tiempos del cólera, de este gran autor que García Márquez, que tiene una forma muy particular de escribir y de relatar las cosas. Me parece que está bueno poder darle actualidad en algunos aspectos en esa novela a lo que hoy nos está pasando en cada casa, en cada lugar, en cada país y en cada corazón, ¿no? A cada uno lo que le va pasando claro. con todo. Ahí Sergio dice, ¿cómo nos interpela el COVID-19, nuestros vínculos, pareja, hijos, abuelos? Sí, claro. Sí, sí, Eh, totalmente. Interpela y nos obliga a preguntarnos cosas y nos obliga a dar respuestas. mm. Bueno, yo acá en mi edificio, yo vivo acá desde hace 12 años. Ujú. Y la verdad que siempre hubo muchos problemas entre los vecinos, pero Ajá, muchos problemas, ¿no? Como unos odios y juicios que se hacen. ajá. Y la verdad que esto nos unió, ¿no? Ay, Como mm, hay una señora que, o sea, es bastante mayor, le cuesta mucho caminar y justo se le rompió la heladera. ¿No? ajá, Entonces todos los vecinos le guardaron la comida, le llevan comida, le preguntan si necesitan algo, como... Y después el otro día, por ejemplo, hicimos una compra mayorista entre todos los vecinos, mirá vos. ¿no? Bueno, qué mejor ejemplo de lo que estás Y diciendo. nos pudimos organizar. Entonces, digo, y todos en el chat de los vecinos, como me encanta este consorcio, somos todos divinos, nos queremos. La verdad que eso me Vieron que sorprendió nos mucho. llevábamos bien, ¿no? Vieron que nos llevábamos No bien, podemos, no nos dábamos cuenta. no Bueno, esto que podemos estoy diciendo en querer. broma, esto que digo en broma de nos llevábamos bien y no nos dábamos cuenta, es esto que estábamos diciendo desde el principio, ¿no? O sea, es cómo nos obliga a volver a mirarnos, a mirar los que tenemos al lado yo te diría, reprogramar, repautar el vínculo que tenemos con nosotros mismos y con los Claro. demás, porque a lo mejor no nos llevábamos mal, teníamos problemas porque no nos podíamos encontrar, y esto nos encontró. Entonces, ves que las crisis generan la necesidad de crear, de crear esto, Mm, crear vínculos, ¿no? El Principito decía hacer lazo, que a mí me encanta, ¿no? Hacer lazo. Y necesariamente estas cosas nos llevan a no poder cortarnos solos, ¿no? Esto de ir juntos, de la vacuna somos todos, y de que todos podemos salir adelante, y todos, ¿no? Esta cuestión mm, de comunidad y de sumarnos y de aunar todos los esfuerzos tienen que ver con eso, con que no podemos mm. aislarnos Buenísimo. solos, ¿no? Mm. Buenísimo, Seba, tenemos que cortar acá porque ya estamos en Dale, 59:22. Así que quedan bueno, 40 perfecto. segundos, les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo a vos, Sebas, le agradezco a toda la gente que estuvo acá y nos vemos el jueves
con otra conversación, con Rubén, que va a hablar sobre la soledad y un proyecto para acompañar telefónicamente a personas que están solas. Buenísimo. Marce, yo agradecerte mucho a vos esta oportunidad, a todos los que nos están escuchando ahora, los que nos van a escuchar en algún momento, que vean la historia, y ojalá